Vamos a resolver el ejercicio de cuentas nacionales que nos dice se tienen los siguientes datos sobre una economía. El Producto Interno Bruto a precios de mercado, que es de 20.000 unidades, yo los represento con PIB-PM. Déficit de balanza por cuenta corriente, que es 1.500 unidades, los represento así. Inversión bruta, 5.000 unidades. Amortizaciones, 500 unidades, yo los represento con una D porque también son sinónimo de las depreciaciones. Los impuestos indirectos netos de subvenciones. Aquí son los impuestos indirectos y cuando nos dicen netos de subvenciones significa que tenemos que restarle las subvenciones. Bueno, eso es 800. Rentas obtenidas por factores nacionales en el extranjero, eso es 100 unidades. O también es el pago a factores nacionales en el extranjero, son sinónimos. Bueno, las rentas pagadas a factores de producción extranjeros, que es 300 unidades. Eso yo lo represento como el pago a factores extranjeros dentro del país. Bueno, y el superávit del sector público, que es 100 unidades, o sea, es la balanza fiscal. Y como es superávit, bueno, esto tiene símbolo positivo. Bueno, aquí como es déficit, esto va a tener signo negativo. Bueno, entonces nos pide hallar la renta nacional y también hallar el ahorro privado. Bueno, entonces, para el inciso A, lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, el ingreso nacional es similar al Producto Nacional Neto a costo de factores. Bueno, entonces esto nosotros lo sabemos por las ecuaciones. Entonces, al final, ¿cómo podemos hallar este Producto Nacional Neto a costo de factores? Bueno, lo que tenemos que hacer es convertir este PIB a precios de mercado y convertirlo convertirlo en nacional, en bruto y a costo de factores. Para eso lo que tenemos que hacer es el PIB, que está a precios de mercados. Primero lo podemos sumar, el pago neto a factores del extranjero. Así, cuando sumemos esto, lo que vamos a obtener es el Producto Nacional Bruto a precios de mercado. Bueno, si sumamos esto con esto, obtenemos esto. Bueno, porque para convertir una variable que es interno a nacional, le tenemos que sumar el pago neto a factores del extranjero. Bueno, también le tenemos que restar las depreciaciones para convertir esta variable que está en términos brutos a netos. O sea, lo que vamos a obtener aquí es, si al final le restamos las depreciaciones, vamos a obtener el Producto Nacional Neto a precios de mercado. Y finalmente, para convertirlo a costo de factores, porque ya lo hemos convertido, lo que tenemos que hacer es restar los impuestos indirectos netos de subvenciones. Bueno, entonces, si le restamos esto, ya vamos a obtener esto con esto, vamos a obtener, o sea, todo esto, vamos a obtener el Producto Nacional Neto a costo de factores. Bueno, aquí lo único que vamos a convertir, restando esto, va a ser que a precios de mercado le vamos a restar para convertir a costo de factores. Bueno, entonces, utilizando esta fórmula, nosotros lo que tenemos es que tenemos el Producto Interno Bruto a precios de mercado, que es 20.000 unidades. Bueno, luego más el pago neto a factores del extranjero. ¿Cómo hallo eso? Bueno, aquí tenemos las rentas obtenidas a factores nacionales en el extranjero. Esas son rentas obtenidas de residentes del país, pero en el extranjero. Bueno, y el otro, las rentas pagadas a factores de producción extranjeros, son rentas obtenidas de personas extranjeras que no son residentes de un país. Bueno, entonces, para obtener esto, el neto, nosotros lo que tenemos que hacer es el pago neto a factores del extranjero es igual al pago a factores nacionales en el extranjero menos el pago a factores extranjeros dentro del país. Bueno, entonces eso va a ser 100 menos 300 y al final lo que vamos a obtener es menos 200. Bueno, entonces esto es menos 200 menos las depreciaciones, que en este caso es 500, y menos los impuestos indirectos netos de subvenciones, que ese dado también lo tenemos, es 800. Bueno, entonces haciendo los cálculos, tenemos al final que el Producto Nacional Neto a costo de factores, que también es similar al ingreso nacional, al final el ingreso nacional es 18.000
500. Bueno, entonces ya hemos obtenido el primer inciso. Ahora, el inciso B, que nos pide hallar el ahorro privado bruto. Bueno, para eso podemos realizarlo mediante la identidad, la fórmula de la identidad macroeconómica fundamental, que es el ahorro bruto privado menos la inversión bruta privada. Y aquí tenemos, bueno, el ahorro bruto del gobierno menos la inversión bruta del gobierno. Y esto también es similar a la cuenta corriente. Bueno, entonces aquí esto nos va a representar la balanza fiscal. Entonces tenemos ese dato. Nos dice que es el superávit del sector público es 100. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos hallar en el inciso B es el ahorro privado, o sea, este factor. Bueno, entonces podemos reemplazar. Tenemos la inversión bruta, si la tenemos, que es 5.000, más la balanza fiscal, que en este caso es superávit, y es positivo, 100. Y la cuenta corriente, también tenemos ese dato, pero nos dice que es un déficit. Bueno, entonces en este caso va a ser como negativo 1.500. Bueno, si al final despejamos el ahorro bruto privado, vamos a tener que al final menos estos 1.500. Esto puede pasar aquí, estos 100 a restar. Y estos 5.000 pueden pasar a sumar. Y al final el ahorro bruto privado tenemos que es 3.400. Bueno, entonces tenemos los resultados y eso es todo.